Hoy vamos a hacerle el reglaje de válvulas a la culata de la BMW K1100 LT. Antes vamos a hablar un poco de en qué consiste esto. Veréis, cuando los árboles de levas, que son los mecanismos que accionan las válvulas, están en la culata, hay dos tipos principales. Uno es el DOC, ¿te suena el nombre? Y otro es el SOC. La palabra DOC hace referencia a las iniciales de la frase Double Overhead Camshaft, lo que en español significa doble árbol de levas en cabeza, que más o menos tiene esta estructura de aquí y que se corresponde con el sistema que usa la culata de la BMW. Y por otro lado tenemos el sistema SOC, que significa Single Overhead Camshaft, y que hace básicamente lo mismo, solo que se vale de un solo árbol de levas y un sistema de transmisión de balancines y empujadores, dependiendo del caso. Las diferencias son que un motor con sistema de distribución de válvulas DOC suele ser mucho más eficiente que un motor con sistema de distribución de válvulas SOC. ¿Por qué? Porque al gobernar las válvulas de admisión y de escape totalmente por separado, eso te permite preparar una configuración específica para las válvulas de admisión y otra específica para las válvulas de escape sin que tengan que ver nada una con la otra. En el sistema SOC, la leva que acciona las válvulas de escape y las levas que accionan las válvulas de admisión están unidos al mismo eje que rota las dos a la vez. Y cuando tienes el sistema DOC, cada uno rota de forma independiente, de forma que te permite configurar la apertura y el cierre de las válvulas sin que tengan que ver nada con las unas con las otras, favoreciendo así mejor el paso de los fluidos. Si os queréis enterar mejor de qué va el tema del traspaso de la mezcla y de gases, pues podéis verlos en este vídeo de aquí. Además de su mayor eficiencia y de sus mayores prestaciones, tiene otra serie de ventajas. Una de ellas es poner la bujía, la capacidad de poner la bujía en la parte superior de la cámara, de forma que la energía de activación actúa desde el centro y el reparto de la fuerza de la deflagración de la explosión es mucho más uniforme. También permite que el motor alcance un mayor régimen de revoluciones, porque al eliminar la transmisión de movimiento entre la leva del árbol de levas y la válvula, o sea, eliminar los balancines o los balancines y los empujadores cuando es el caso, pues eliminas la inercia de más elementos mecánicos. El golpe es casi directo, entonces puedes subir más el régimen de revoluciones. También facilita el hecho de que la parte superior de las cámaras sea de forma hemisférica, por lo que podemos poner las válvulas inclinadas, lo que favorece mucho más la fluidez de entrada y salida de mezclas y gases. Y la última y la más flipante de todas es que te permite adoptar un sistema de apertura y cierre de válvulas variables, que siempre pongo el mismo ejemplo, el sistema VTEC de Honda. Esta tecnología se usa en los motores desde los años 20 o 30, pero no se llegó a instaurar en coches de masas hasta los años 70 o más bien 80. ¿Por qué? Porque también ofrece desventajas a la hora de la fabricación. Es mucho más complicado de fabricar, es más caro. La complejidad de la culata, que usa un sistema de distribución de válvulas DOC, es mucho más complicado que el que lleva un sistema de válvulas SOC. Y por último, que es el tema que nos ocupa ahora, es mucho más complicado hacer el reglaje de válvulas con un sistema DOC que con un sistema SOC. ¿Por qué? Porque en el sistema DOC te basta con coger y graduar una varilla roscada, apretarla y ya está. Pero con el sistema DOC tenemos que cambiar el taqué. Tenemos que cambiar las dimensiones del taqué. Hay varios tipos de taqué. Están los taqués hidráulicos, que se regulan solos, y las culatas que montan un sistema de taqués hidráulico no necesitan que se le haga nunca un reglaje de válvulas, ellas mantienen la distancia siempre que los taqués estén en buen estado, claro. Y después están los taqués en forma de taza, como este. Este es del Cosworth, del Mercedes, de esta culata de aquí. ¿Y cómo se varían las dimensiones del taqué para que el reglaje de válvulas siempre sea correcto? Pues veréis, en este caso tienen una pastillita aquí dentro que tienen medidas muy precisas y se venden juegos con diferentes medidas. Las variaciones entre unos discos y otros es de pocas décimas o de una décima o de media décima o incluso de micra, y se intercambian por la medida que necesites. También puedes intercambiar las pastillas entre un taqué y otro de forma que te pueden cuadrar, te puedes ahorrar mucho dinero a la hora de comprarlas. Otra forma de ahorrar dinero con el tema del reglaje de válvulas es mandando a rectificar estas pastillas. Se puede hacer. El fabricante dice que no, pero yo te digo a ti que sí se puede hacer. Yo creía que este era el sistema más común, hasta que me topé con la culata de la BMW. Resulta que los taqués de la BMW son tan pequeños
que no llevan pastillas. No se pueden regular por pastillas. Si quieres regular la medida del taqué, tienes que comprar un taqué entero nuevo o de segunda mano. Y estos no se pueden rectificar. Resulta que al recibir el golpe de la leva directamente llevan un tratamiento superficial que a poco que los rectifiques, por muy poco que sea lo que le quites, pues resulta que pierden ese tratamiento térmico y se rompen a los pocos kilómetros. Esto de rectificar obviamente siempre que te interese perder medida, o sea que quieras más espacio entre el taqué y la leva. Si lo que quieres es más espacio, pues te tienes que aguantar y ponerle una pastilla o un taqué de mayor medida. Joder, vaya cara que se me ha quedado. Bueno, entre que este asunto se presta a confusión y que yo no paro de meter gambas mientras estoy hablando y digo lo que no tengo que decir, pues creo que lo mejor es que os ponga un pequeño esquema y os explique así sobre el esquema para que nos aclaremos mejor. Bueno, lo voy a poner aquí mejor para que nos entre la risa con mi cara y os distraigáis. Vamos a ver. La distancia de reglaje, lo que ahí está acotado como distancia de reglaje, es la distancia que tiene que estar en cota. O sea, es la distancia que nos define el manual del motor, por así decirlo. Es la distancia de reglaje. Y la dimensión del taqué es lo que modificamos para ajustar la distancia del reglaje. Si la distancia del reglaje es demasiado grande, tenemos que aumentar la dimensión del taqué. Si la distancia del reglaje es demasiado pequeña, tenemos que disminuir la dimensión del taqué. Este es el concepto, es muy simple, pero si no se ve así, pues puede resultar confuso. Bueno, espero que no haya más interrupciones. Vamos a seguir. Bueno, pues el procedimiento en realidad parece muy simple, pero a mí me ha resultado un ejercicio realmente complicado. ¿Por qué? Os explico más o menos paso por paso cómo lo he hecho. Bueno, pensándolo mejor, voy a interrumpir una última vez. Veréis, aquí digo que para mí tuvo algunas dificultades el tema y es que tuve que repetir el proceso, no lo sé, 5 o 6 veces, como veis ahí en las imágenes. El motivo de tener que hacerlo tantas veces hasta que di con la clave o lo que yo creo que es la clave, pues es lo que os explico a continuación. Eso por un lado. Y otro, veréis, no sé qué coño me pasa, que no paro de decir micras y no son micras, son centésimas. Cada vez que digo micras, me estoy refiriendo a centésimas. No obstante, yo cada vez que diga micras y me esté refiriendo a centésimas, pues pondré un letrero con un asterisco para que no os liéis más de los que os estoy liando ya. En fin, tenéis que disculparme por estas cosas, pero bueno, en realidad la culpa es de vosotros por escuchar a un tío que no tiene ni puta idea. La herramienta principal que se precisa para el tema del reglaje de válvulas es esto, es un juego de galgas calibradas. Son unas chapitas de acero inoxidable muy resistentes, aunque claro, si las doblas pues las jodes, ¿no? Que tienen puesto cuánto miden y lo tienen puesto en micras, ¿vale? O sea, ¿veis esta que pone 30? Pues estas son 30 micras, o sea, son 3 décimas de milímetro. Para determinar la distancia que hay entre el taqué y la leva, lo que hay es que buscar el punto opuesto a la leva, o sea, la parte cilíndrica de la leva, y pasar las galgas justo entre las levas y el taqué. Eso nos va a determinar qué distancia hay. O sea, para que lo veáis bien, tenemos la válvula, tenemos el muelle, tenemos el taqué y tenemos el árbol de leva. Imaginaros que todo esto estuviera derechito, ¿vale? Este espacio que vemos aquí es por donde tenemos que pasar la galga. ¿Cómo sabemos la distancia que necesitamos que haya entre la válvula y el taqué? Consultando el manual de taller del motor en cuestión. Juego de las válvulas. Admisión de 0,15 a 0,20 milímetros. Escape de 0,25 a 0,30 milímetros. Esta es la distancia que tiene que haber entre el taqué y la parte cilíndrica de la leva del árbol de leva. ¿Por qué se necesita que haya cierta distancia entre el taqué y la parte cilíndrica del árbol de leva? Básicamente porque tenemos que contar con que las válvulas cuando empiezan a funcionar se calientan y se dilatan, de forma que aumenta la longitud de la mecha. Tenemos que evitar que la mecha esté en contacto con la parte cilíndrica de la leva. ¿Por qué? Porque entonces no solo estarían abiertas cuando pasa la leva, sino que estarían abiertas todo el tiempo, lo cual destrozaría todo el esquema y toda la compresión de la cámara en cuestión. El motor nunca llegaría a funcionar bien. Pues es tan simple como eso. Cogéis, poséis las galgas por aquí, por la parte cilíndrica de las levas. Para eso tenéis que mover los árboles de levas según lo necesitéis.
cuando hagáis esto con la culata desmontada, igual que yo, tened cuidado de tenerla en un sitio elevado, porque las válvulas se abren y se cierran. Cuando determinéis cuál es la distancia entre la parte esférica del árbol de leva y los taqués, pues desmontáis los árboles de leva con mucho cuidadito y con los árboles de leva totalmente desmontados determináis qué medida tiene cada taqué y entonces empezáis a intercambiar los unos por otros según necesitéis para que todas las distancias queden dentro del rango, el rango que dice el fabricante. Y aquí me voy a parar y os voy a decir cuál fue la mayor dificultad que yo me encontré a la hora de hacer esta operación. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que estamos intentando meter una galga en un espacio libre que hay entre el árbol de leva, que es un elemento rígido, y el taqué, que se apoya en un elemento flexible. La cuestión es que hay que meter la galga presionando muy suavemente. O sea, el concepto es que tiene que entrar, no que hay que meterla. Y claro, eso no deja de ser un factor subjetivo, porque cada uno tiene su propia percepción, porque es una sensación. Yo en un principio me encontraba que hacía reglaje de válvulas, intercambiaba, volvía a montar los árboles de leva y no me salía bien. ¿Por qué? Porque no ejercía la misma presión cada vez que medía cómo estaba el reglaje de válvulas. Al final encontré un método para que siempre me diera lo mismo. Yo espero que sea correcto la presión que estoy aplicando. Bueno, pues como no deja de estar montado en un sistema flexible, por el tema del muelle, aunque el resorte es francamente duro, ya os digo yo que si se me meten las narices, cojo y meto la galga de medio milímetro por ahí, aunque solo tenga una décima o dos de espacio, ¿vale? Entonces, como no deja de ser un tema de sensibilidad, ya que no tengo mucho temple con esto de la fuerza, lo que hice para mantener un criterio fijo es combinar las galgas. Y me explico. Por ejemplo, en las de escape aquí pone que tienen que tener una holgura, un juego de entre 0,25 y 0,3 milímetros. Eso quiere decir que tiene que entrar o esta, ¿vale? Y ninguna más. Bueno, pues entonces, en vez de pasar la de 0,30, cogía y pasaba la de 0,25 combinada con la de 0,5, que es muy flexible. Y entonces, cuando la medida es 0,25, pasa lo siguiente. Pasa que la galga de 0,5 flexa y no entra. De esta forma puedes mantener un criterio uniforme en todas las medidas y es la referencia que yo he usado. ¿Que lo que yo he hecho es lo correcto o no es lo correcto? Bueno, pues eso lo vamos a ver cuando monte la culata en el motor y lo arranque, a ver qué es lo que pasa. Espero que salga bien. No debemos olvidar que soy joven e inexperta en este tema de asuntos. Así que si quieres ver qué es lo que pasa y si mi criterio es el correcto, yo creo que lo mejor que puedes hacer es suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando cuelgue el vídeo y así podrás verlo. También aprovecho y te digo que si te ha gustado y te ha servido el vídeo, pues me des un like, que siempre viene bien. Así que nos vemos en el próximo. Adiós.